En esta aproximación a estos escurridizos, ah, complejos, pero imprescindibles temas como Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, vamos a avanzar en este segundo cuerpo, el cuerpo del Sambhogakaya. Es importante explorarlos y aquí estoy tratando de acercar unas ideas muy resumidas, a riesgo de empobrecer la complejidad y al mismo tiempo la riqueza que tienen los desarrollos mayores. Si queremos comprender el juego dinámico de apariencia, esencia y naturaleza y la práctica del Vajrayana en su expresión mayor de la aproximación al logro, en las prácticas en las que vamos, los aspectos en lo que esto se nos hace presente de una manera implícita, estos tres cuerpos, que es en la etapa de generación y en la etapa de culminación. Y luego, una vez que nos vamos familiarizando con todos los temas, los vamos haciendo nuestros a partir de la reflexión, la comprensión y de tanto en tanto, algún atisbo de eso que nos permea, que está más allá, que es la experiencia, que está más allá del lenguaje o de la descripción académica. De ir comprendiendo que todo lo que se manifiesta, aún siendo manifestado, aún habiéndose manifestado, su naturaleza, es decir, su identidad última. Este es un concepto que vamos a ir con cierta calma para no generar malos entendidos. Su naturaleza, su identidad última es vacía de sí misma. Cuando hablamos de vacío, la palabra en castellano que traemos del tibetano Tompañí o Shunyata del sánscrito, en nuestro contexto y nuestro primer sesgo, porque está en nuestra cultura la idea de vacío, que es la carencia, algo que no tiene elementos, que está vacío. Y aquí, por el contrario, este aspecto de vacuidad es el aspecto de la plenitud, de donde todo emerge y de donde todo finalmente se disuelve. Para comprender en el día a día, para ir incorporando, siempre se nos aconseja que miremos mucho la impermanencia y la interdependencia. Suelo poner como ejemplo, ahora en esta época del año, que los bosques, los parques en la ciudad se están tiñendo de los típicos dorados del otoño, de los colores ocres del otoño, pues podemos ir mirando con una curiosidad que vayamos comprendiendo cómo todo está en constante cambio, que tal vez hasta hace unas semanas el esplendor del verde, de las hojas o antes las flores, no nos daba la impresión de este cambio. Ahora lo tenemos, estamos en un paso intermedio ante la desnudez de los árboles en el invierno. Así que de alguna manera podemos ir viendo que eso que llamamos hoja no tiene una identidad en sí misma. El hecho de que afirmemos de que eso tiene una realidad en sí misma implicaría que es algo que no ha surgido más que por sus propias condiciones, que no responde a causas y condiciones, porque si respondiera a causas y condiciones, que es lo que sucede todo el tiempo con todo aquello que percibimos, que experimentamos y nosotros mismos, está sujeto a cambio. Esos cambios puede que no siempre sean visibles, pero están, aunque nuestros sentidos limitados no vean el cambio de un día a otro, sí que podemos verlo en nuestros paseos urbanos o en nuestros paseos por las sierras o los bosques, que lo que antes era el verdor de un bosque, hoy estamos en esa transición de hojas que están cayendo, próximamente estará la desnudez del invierno y podríamos animarnos a ver en la desnudez del invierno las flores de la primavera y las hojas del próximo verano. Que estemos viendo de manera constante aquello que nuestros sentidos no son capaces de percibir, porque eso está en gestación, pero aún no se ha expresado. Pero no quiere decir que no esté en gestación. Todo es un suceso, nuestra vida es un suceso, de tal manera que no hay algo que comience por sí mismo y que finalice por sí mismo, que es un constante discurrir de cambios. Vuelvo a este párrafo. En todo lo que se ha manifestado, es decir, todo lo que ha surgido, todo aquello que experimentamos, su naturaleza, aunque nos parezca algo tan sólido
como una columna como la que estoy viendo ahora en nuestra sala de meditación, o si estás la mesa que sostiene los textos, o paseando por la ciudad un monumento, o en la montaña algo que te parece tan sólido y que no cambia, está cambiando. Todo lo compuesto, todo lo manifestado, que ha llegado a expresarse, a unirse como una colección de muchas causas y condiciones distintas, pero si examinamos de una manera reflexiva, ir viendo con mayor nitidez, ir enumerando cómo ha surgido esto por estas causas y condiciones, y estas otras causas y condiciones, de dónde han surgido. Entonces estaríamos viendo que llegaremos a un punto en el que encontraremos que ya no hay donde más seguir buscando, o lo diré de una manera más ordenada, que podríamos continuar para ir introduciendo las dos miradas, la mirada de lo relativo, aquello que es percibido o perceptible por nuestros sentidos, incluso por nuestra capacidad de especular, de pensar, de reflexionar, de recordar o de imaginar, y aquello otro que es algo en sí mismo. Esto es lo que en el budismo hablamos de lo relativo y de lo absoluto. Y está presente esa idea desde los comienzos de las escuelas indo-tibetanas, incluso antes. En las escuelas nikayas del budismo primigenio, en las escuelas de los bosques, cuando vemos, por ejemplo, traemos del Satipatthana Sutra, de las primeras enseñanzas del Buda, los cuatro fundamentos de la atención plena, está puesto de manera embrionaria esto que escuelas con los siglos, después en Nalanda, Odantapuri, Vikramasila, irán con mayor detenimiento y minuciosidad ir explorando cómo es la materia y cómo es lo inmaterial. Eso nos lleva a las escuelas, a las primeras dos escuelas, las escuelas realistas, la escuela vaibhásica y la escuela sautántrica. Sautrántica, me corrijo, Sautrántica. Y luego las dos escuelas más especulativas, que son la escuela solamente, o la escuela Chittamatra o Yogacara, se suele decir también, y la escuela Madhyamaka. Voy a volver a este párrafo. Quiero ir entretejiendo un poco esta idea entre la lectura formal para que haya un recorrido que sea más entendible y algunos complementos que pueda ir trayendo yo, algunos comentarios. Voy a leer el párrafo completo. En todo lo que se ha manifestado, aun siendo manifestado, su naturaleza es inherentemente vacía de sí misma. Y esto lo podemos llevar a lo material como a lo inmaterial. Nuestros pensamientos, nuestros recuerdos surgen por causas y condiciones y están allí en tanto y en cuanto nosotros los sostengamos. Lo común en una conversación, en algún momento de distracción, aquello que hemos estado sosteniendo de orden inmaterial, pero vívidamente presente. De hecho, nuestros estados emocionales son inherentemente, son inmateriales, carecen de una identidad en sí misma, pero están vívidamente presentes, desde la compasión, desde la ternura, hasta desde el enojo, el orgullo, los celos o la envidia. Entonces, todo lo que se manifiesta, sea del orden material o inmaterial, es producido por causas y condiciones. Así que nos vamos acercando en este primer recorrido a ir explorando que todo surge por causas y condiciones. Y eso es lo que en el Vajrayana vamos estableciendo en los principios de generación y culminación. Cómo vamos trabajando con esa creación, con una imagen, algo de orden inmaterial, que imaginamos, visualizamos algo que tiene una forma, que tiene un nombre, que tiene un color, y que el poderío de la simbología nos va representando todas las cualidades de la naturaleza última de la mente. Entonces, cuando vamos conociendo que la naturaleza absolutamente de todo, naturaleza no en el término convencional, de la naturaleza del bosque o la naturaleza animal, sino la naturaleza de nuestra esencia, de nuestra mente y la naturaleza última de las cosas se manifiestan, pero aún habiéndose manifestado, son circunstanciales, son condicionadas y por lo tanto no son permanentes. Entonces vamos comprendiendo esto, que todo surge, su base de surgimiento es la vacuidad. Y allí hay una tremenda diversidad de manifestaciones. De la vacuidad todo surge. Y ese surgir
lo es también en el orden interno de lo inmaterial de la naturaleza intrínseca de nuestra propia mente. Para decirlo de alguna manera también muy rápida, y insisto, el riesgo que esto tiene. Para gran parte de la ciencia o para las ciencias contemporáneas, la mente como tal sigue siendo un misterio por resolver. Y con esto no quiero decir que el budismo sea mejor que la ciencia. Hay otro paradigma, hay otra comprensión. El budismo entiende que lo que nosotros consideramos como mente, esta capacidad de razonar, de sentir un sentimiento de yo, de individuo, de conexión con los demás, aquello que experimentamos cotidianamente, emerge de una mente mayor. Es como si lo leyéramos escrito con M mayúscula. Esta mente mayor está haciendo alusión a esta vacuidad. Todo surge de esa vacuidad, de ese constante surgir y disolverse de las cosas, y se disuelve nuevamente en la vacuidad. Cuando estamos hablando de vacuidad, y decía en el comienzo de este encuentro, que en nuestro lenguaje común vemos como algo carente de sentido, carente de materialidad, carente de elementos, aquí por el contrario esa vacuidad es la totalidad. De allí emerge todo, esta idea de yo, esta idea de individuo, esta idea que sale de nuestro mundo relacional, todo surge desde esa vacuidad, todo es expresión desde esa vacuidad. Por decirlo de una manera, ya que traía las ciencias contemporáneas, que es todavía como de algo material, como el cerebro, o hoy que estamos hablando de cómo las neuronas del corazón, las neuronas del intestino, las neuronas del estómago, están en un diálogo constante con las neuronas del cerebro. Estamos saliendo de esa visión cerebrocentrista para empezar a explorar que la conciencia es algo mayor. Y eso es lo que de forma empírica todas las tradiciones de sabiduría han explorado hace miles de años. Y desde allí se dice, ¿no? O se presenta esta idea que todo está surgiendo desde esta inagotable fuente, esta naturaleza inagotable de expresión que no está separada, que es inseparable de la sabiduría y de la compasión. Así que cuando hablamos de vacío, cuando hablamos de vacuidad, cuando hablamos de Tompañí, cuando hablamos de Sunyata, estamos haciendo referencia implícita a la compasión y a la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, estamos nombrando a la compasión y a la vacuidad. Y lo mismo podríamos hacer con todas las combinaciones posibles de estos tres términos. Al mismo tiempo que todo surge de la vacuidad y de esta tremenda diversidad de manifestaciones que vamos viendo en nuestra vida cotidiana, a toda esa esencia, aún eso que está manifestado como corresponde a causas y condiciones, es inherentemente vacía de una identidad última. Ese es el punto de extraordinario optimismo que tiene todas las enseñanzas del budismo y lo que desarrolla el Vajrayana para acercarnos a la pureza de nuestra mente primordial. Que todo aquello que es tan visible, aún lo inmaterial, como vívidamente experimentable para nosotros, la idea de un yo, la idea de un yo emocionado, etcétera, etcétera, está ocultando, a eso le llamamos ignorancia en el budismo, nuestra naturaleza mayor. El budismo todo el tiempo nos estará diciendo, no tienes que incorporar esa naturaleza búdica, sino porque eso ya sí que es inherente en ti, lo que vas a hacer es despejar todos los obstáculos inmateriales, el pensamiento, el razonamiento, la memoria, el lenguaje, nuestras experiencias personales, nuestro condicionamiento. El gran porcentaje de nuestra vida transcurre en ámbitos de nuestra conciencia que no son conscientes. Pero el budismo todo el tiempo nos estará diciendo aquello que decía el Buda en una frase muy simple: recuerda tu naturaleza última, que es bondad, sabiduría y compasión. Se nos suelen traer algunos ejemplos de cómo una esencia misma se puede manifestar en distintas apariencias. Lo que sucede en nuestras cocinas habituales. Cuando abres el grifo y cae agua en un vaso, pues eso que está surgiendo, esa agua, su esencia última, no varía independientemente que se amolde a la forma de un vaso, de una taza o de una cacerola. Esa esencia última, esa composición, por ponerlo en términos ya muy cercanos, esa composición molecular del agua cambia, pero su esencia última, bien sea en forma de vapor, en forma de agua líquida o en forma de hielo,
su esencia última no cambia. Lo que va cambiando es la apariencia. Tal vez es un ejemplo algo forzado, pero podemos tener aquí una pista de esto. Aquí, por ejemplo, en la sala, estoy rodeado de compañeras y de compañeros. Vosotros en el día y vosotras en el día continuo nos vamos encontrando con distintas formas. Vamos a trabajar con seres humanos. Distintas edades, alturas, aspectos, género, una variedad inagotable. Pero nuestra esencia última para el budismo es ese vaso comunicante en el que se nos insta a que encontremos ese punto de humanidad compartida, humanidad en común, como dice su santidad el Dalai Lama. Que más allá de la necesidad de trabajar en lo relativo con la forma, el nombre y lo relacional, entendamos, y esto es importante para traerlo a nuestras relaciones intrapersonales, interpersonales, donde la emocionalidad nos gobierna, que no perdamos de vista que más allá de nuestros errores, más allá de nuestras diferencias, hay una esencia última que nos hace a todos absolutamente iguales y que está más allá de géneros, de nacionalidades, de apariencia y de aspecto. Cuando estamos hablando de estas ideas, de cómo hay un recorrido más ordenado y desde el punto de vista más académico, pues voy a traer cómo conocemos, cómo entienden las escuelas, sobre todo las escuelas realistas y la escuela básica, cómo entienden este conocimiento, tanto en el orden de lo material o de lo inmaterial. Cómo hay allí una exploración muy exhaustiva, muy detenida, que es, y esto lo estoy trayendo porque en el texto estamos ayudándonos en lo que nos trae el Lamadrubio a través de su libro Chenrezig, está hablando de los tres cuerpos de Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. Entonces, es importante reconocer esto porque nos acercará a una comprensión mayor de lo que es la riqueza de la práctica del Vajrayana. Disculpadme que me repita una y otra vez, pero creo que es la manera, al menos así es como aprendo yo, a fuerza de repetición, de ir viendo, sobre todo cuando son conceptos tan novedosos y algo a veces pues resbaladizos para entender. Cuando decimos cómo conocemos lo que en las escuelas básicas están hablando de cognición válida, o cognición válida directa sensorial, pues lo están diciendo de esta manera. Esa cognición válida, aquello que decimos yo conozco, por ejemplo, en nuestro mundo y en nuestra conversación habitual, y en nuestro mundo que estamos permeados por el mundo materialista y cientificista, que solemos dar crédito a aquello que es mensurable. De hecho, una de las cosas habituales que decimos ver para creer, por ejemplo. Entonces, aquí empieza a explorarse y abrirse unas grietas que aquello que percibimos no es otra cosa más que una creación de nuestra mente. Y no es que cerremos los ojos y que imaginemos que las cosas existen y que luego lo material no existe en nuestra vida cotidiana, sino lo que comienza es abrir una brecha a través del razonamiento y de la lógica y de la especulación, de la exploración detenida, ir viendo cuál es el constante engaño de la mente que le atribuye características y cualidades a lo de orden material o inmaterial que no las tienen en sí mismas. Cuando decimos cognición válida, es un darse cuenta nuevo y no engañoso. Cuando se explora esta simple frase de cognición válida, esa idea de darse cuenta que se utiliza también en las definiciones de la escuela sautrántica, ese darse cuenta novedoso, ese punto de contacto. Cuando estudiamos los 12 vínculos interdependientes, el sexto, que es contacto, hace referencia a esto. Cuando el órgano sensorial, el objeto correspondiente y la conciencia se encuentran en un punto, eso es inédito, por primera vez, aunque el objeto sea conocido y aunque estemos mirando ese mismo objeto durante 15 minutos o más tiempo. Cognición válida para estas escuelas es ese instante mínimo de conciencia que suelen decir, y fíjate qué curioso cómo administraban o cómo exploraban la idea de tiempo, que era la 64ª parte de la duración de un chasquido de dedos. Decía, si vamos desmenuzando el tiempo como lo material, tenemos que encontrar, dicen las dos primeras escuelas, algo que ya no resiste más el análisis. Las dos primeras escuelas realistas dicen, pues bien, es esa cognición válida que es un darse cuenta nuevo, porque aunque estemos mirando un mismo objeto durante un tiempo,
cada instante, esas 64 partes de la duración de un chasquido es algo que surge y se disuelve, surge, se disuelve, surge, se disuelve. De una manera más fácil podemos contrastarlo, vuelvo otra vez al ejemplo del otoño, pero esto también está presente en aquello que no es tan fácil observarlo y por eso está la ayuda de nuestra reflexión especulativa. La cognición válida directa, esto es lo que exploramos con la práctica de Giné. Cuando estamos hablando de los 4 fundamentos de la atención plena, y estamos la atención plena al cuerpo, la atención plena a las sensaciones, y hay una diferencia entre sensación y percepción, la atención plena a la mente y la atención plena a los contenidos de la mente, ese punto atencional de esa agudeza extrema en un practicante o en una practicante avanzada, pues va viendo cómo todo surge y se disuelve. Tiene esa experiencia, ese darse cuenta no conceptual y no erróneo. Luego, esa cognición válida directa sensorial se explora para los sentidos sensoriales, lo que vemos, lo que olemos, lo que palpamos, lo que degustamos, etcétera, etcétera. Resumiendo esta idea y a ver si puedo hacer un entretejido más vinculante con todo lo que estoy trayendo. Cuando estamos hablando de Sambhogakaya, esto es lo que y exploramos con todo esto que estoy compartiendo, ese Sambhogakaya libre de toda dualidad y libre de toda emoción negativa es, por ejemplo, en la expresión, en la práctica de Chenrezig, lo que se está expresando en la recitación del mantra, Om Mani Padme Hum, lo inmaterial vívidamente presente porque ha surgido de la vacuidad, de la naturaleza intrínseca última de la mente, la imagen de Chenrezig, pero no es solo una imagen, sino que es esa apariencia nos hace contactar con la esencia última de la naturaleza búdica de nuestra mente. Y no está carente de cualidades. Por eso hablaremos de las 6 sílabas, de las 6 paramitas, los 4 brazos, los 4 pensamientos inmaculados, o los 4 inconmensurables, perdón, me corrijo. Y me distraje porque quiero compartir en la pantalla unas imágenes para concluir un poco esta idea de cuando estamos hablando de vacuidad y en el libro de Chenrezig, el Lama Druyu nos estaba hablando de Dorje Chan. A ver si puedo tener. Eso es. Aquí tengo muy bien. Dice el texto, el libro escrito por la Madhurya. La plegaria al linaje de Mahamudra comienza con Vajradhara. Vajradhara en sánscrito o Dorje-chan en tibetano. Entonces tiene ese azul oscuro porque está representando la inmensidad como la inmensidad del espacio, pero está representando la inmensidad no dual de la naturaleza de la mente. Esa apariencia el azul, los 2 brazos entrecruzados sosteniendo el dorje y la campana, y eso está manifestando la unión inseparable de método y sabiduría, de Ginel Acton, de generación y culminación, los aspectos mayores que están allí representados en esos brazos entrecruzados sosteniendo campana y dorje. En este caso está ornamentado. Hay joyas, hay una corona, hay pendientes, hay sedas que cubren sus hombros, hay una falda colorida, y todo ello está haciendo alusión al manejo del mundo del deseo. Lo que cuando nosotros vamos a una fiesta y nos engalanamos con nuestros anillos, nuestros pendientes, nuestros collares, nuestras ropas más elegantes, corbatas, trajes y demás, y con ello pues tratamos de referir a veces incluso un estatus económico, social. Aquí lo que se representa en estos ornamentos no es este aspecto del mundo cotidiano, sino la superación del mundo del deseo. Entonces, todo eso y más allá de la superación, ¿cómo podemos transformar esa tendencia dualista que a veces nos lleva a vanagloriarnos por nuestras pertenencias a que se despierte el aspecto de la sabiduría? Entonces, esto es lo que representa el aspecto del Sambhogakaya. Pero también voy a cambiar de imagen. Ok.
Dame un segundito, por favor. Aquí tenemos esta otra imagen de Samantabhadra. Perdóname, voy a ir a una para hacer un ahorro de tiempo a esta imagen para hablar también del aspecto Yab-Yum, del aspecto masculino y femenino de la unión inseparable de sabiduría y compasión. Así como hemos presentado o hemos hablado de Dorje Chan, también se suele presentar a Samantabhadra. Y aquí está desnudo, está sin ningún atributo y sin ropa. Y aquí incluso está en unión íntima con su consorte, con Samantabhadri. Entonces, con esto hay que ser muy cuidadoso porque ha generado muchos malos entendidos. La unión última del aspecto mayor de la mente, por eso está esa desnudez de la mente, esa desnudez sin concepto. Pero esa desnudez, esa vacuidad que está representada en esa apariencia, no está diferenciada de la sabiduría y de la compasión. Y esto es lo que se expresa en los tantras mayores, en el Aruttanta Yoga Tantra, cómo está el aspecto Jap Yum, el aspecto masculino y femenino. Este es el punto desafiante que tiene el Vajrayana, que siempre lleva, en un punto nos lleva un poco al límite para poner en evidencia nuestra comprensión sesgada. Y esto es lo que ha traído tanta mala interpretación de estas figuras en unión íntima del aspecto masculino y femenino que está más allá del género hombre y mujer. El aspecto Yap es el aspecto masculino y el aspecto Yum es el aspecto masculino. Esto es la unión de Yap-Yum, del aspecto masculino y femenino. El aspecto masculino, es decir, la apariencia, surge de Yum, del aspecto femenino. Entonces, encontramos lo femenino relacionado con la vacuidad, de donde todo surge, la apariencia, el nombre y la forma, surge en ese aspecto Yap, que es el aspecto masculino. De tal manera que se dicen las enseñanzas de los tantras mayores. La expresión de la vacuidad no entorpece a la vacuidad misma. El aspecto yum que representa la vacuidad no obstruye su potencial expresivo cuando surge yap, el aspecto masculino. Representa ambos ahora, así como en Dorje Chan, los brazos entrecruzados representaban la unión de los medios hábiles y de sabiduría, de Jiné el actón, de vacuidad, luminosidad. Todos estos son aspectos y expresiones de la naturaleza última iluminada. Así que tenemos en todas estas imágenes referencias constantes a lo que es la naturaleza última de nuestra mente. Son todos soportes muy hábiles que el practicante poco a poco va estudiando, va incorporando para ir entendiendo el enorme soporte que dan todos estos medios hábiles. Acabando allí, acabando aquí, desde la perspectiva del Mahayana, estamos hablando de la naturaleza no dual de la vacuidad, de naturaleza no dual de vacuidad y apariencia, dentro de la terminología del Dzogchen. A esto mismo nos referimos como la naturaleza no dual de vacuidad, claridad o luminosidad, que es la experiencia en definitiva, independientemente de que hablemos de Mahamudra, de Dzogchen o del Vajrayana, es la confianza absoluta en la experiencia directa de conocer todas las posibilidades que se expresan desde esa vacuidad en forma de apariencia, y que todas esas expresiones inherentemente están vacías de sí mismas. Y esto es lo que se conoce como la esencia o se le denomina el Dharmakaya. Ok, pues muchas gracias. En los próximos encuentros ya vamos a ir avanzando un poco más. Con esto doy por concluido esta rápida exploración de estos términos y estos conceptos y estas experiencias, porque todo es susceptible, y hacia eso apunta la práctica, de ser experimentado, más allá de definiciones y de grandes tratados. Muy bien, gracias.